Esta es una clase que se llama Arte y Tecnología. Es una clase que depende del Departamento de Humanidades de la Universidad Tecnológica y consiste en hacer como un repaso acerca de la fenomenología del arte vinculada con ese hacer tecnológico. Entonces nosotros lo que hemos hecho durante el transcurso del semestre ha sido una serie de exposiciones, digamos así, exposiciones que tienen un carácter un tanto histórico, anecdótico, explicativo, que toca diferentes aspectos de la construcción de esa noción de arte. Siempre estamos como revalidando esa noción de arte, porque pensamos que la noción de arte está muy ampliada en este momento y lo que para una persona puede ser arte, para otra persona posiblemente no lo sea. Pues tengo yo planeado presentarles a los compañeros una información acerca de lo que es el land art, o también en español sería como arte de la tierra. Entonces, me pareció que la exposición que usted está desarrollando en el espacio de Jardín de Artista, pues era muy consecuente con la temática, porque de todo, no sé si ya más tarde usted nos lo va a aclarar, pero no sé si en realidad la obra suya tiene que ver con eso, ¿sí? Con el lanar. Bueno, eso sería una gran pregunta, digamos, que podría atravesar como todo este territorio donde estamos nosotros. Que estamos, que como tenemos otra exposición, es esta exposición. Empezaría de pronto mientras tú muestras la exposición que está colgada, eh, Sí, aquí ya está, empezaría maestro. enredando la cuerda con la pregunta que me haces. ¿Es esto land art? Y esto estaría siendo eh, y digamos, cómo, cómo podría ser la categorización de esta imagen, digamos, para facilitar una comprensión y una lectura, eh, o un disfrute de la obra, ¿no? Eh, Ahí estaría, digamos, un primer elemento de la genealogía de la imagen, en el que, claro, cuando yo me acerco sin mayores elementos desde una perspectiva de artista, en términos muy rigurosos, lo que llamaríamos el artista occidental, que nosotros en nuestras escuelas estamos viendo la época griega, la época medieval, el Renacimiento, digamos esa vieja cronología de lo que ha sucedido históricamente, expresado en imágenes y arquitectura. Y uno en un momento dado en el siglo XX llegaría al land art, ¿cierto? En el que los artistas estaban expresando ese cuestionamiento, ese malestar, eh, la galería, porque la galería, el arte adentro, el espacio correcto, incorrecto del arte, la imagen, la imagen, ¿cómo se diría? La imagen comercio, ¿no? La imagen objeto comercial, la imagen que se compra, se vende. Eh, Artistas que fueron formados en el caballete y productores de imágenes con alguna potencial comercial, ¿no es cierto? Maestro, ¿Sí? maestro, qué pena lo interrumpo. Pues ya que toca el tema del artista, de repente se me pasó a mí presentarlo a usted. Sí, porque Ah, empezamos la clase sin saber quién es usted, ¿cierto, maestro? Entonces, sería bueno como una pequeña presentación de dónde viene Martín Roa y por qué de repente este interés por las figuras que son un poco alejadas de esa tradición occidental. sí. Bueno, y uniendo un poco con lo que venía. Martín Rodas, sí, yo soy como a un artista plástico, eh, como en una hibridación o un mestizaje
con otras disciplinas del alma, en el sentido que esto podría entenderse también un poco como arteterapia, ¿cierto? En su relación, la posibilidad de que el ser exprese y elabore elementos propios de su propio ser. Entonces, eh, digamos que aun cuando he tenido una formación básica de las viejas escuelas de Caballete, mi trabajo fue migrando a una investigación con la historia vivida en el territorio que hoy llamaríamos Colombia, o los Andes, ¿cierto? O el Ande amazónico, o el Ande llanero, el Ande caribeño, ¿no? Y este trabajo ha ido evolucionando en esa ruta, en esa dirección, y en una reflexión de cómo debemos ser hoy con la tierra, o cómo debemos ser hoy con, eh, digamos, coherentemente, sanamente, con el mundo que heredamos. Es decir, en muchas ocasiones, justamente citando nuestra historia, nuestra formación, veíamos nuestros grandes maestros latinoamericanos, ellos empezaron a citar el mundo antiguo, el mundo que fue, ¿cierto? Rufino Tamayo, sí, aquí pues Grau, por ejemplo, en sus inicios y demás. Pero, Maestro, una pregunta. Estamos viendo, pues me imagino que usted también está viendo las imágenes, ¿cierto? Lo que yo estoy sí, muy bien, lo compartiendo. veo perfecto. Entonces, pues esa referencia que usted hace a los maestros de la pintura de Caballete, que digamos que ellos introdujeron la modernidad aquí en Colombia. Estamos hablando, por ejemplo, de Alejandro Obregón, que era una persona, era un artista que venía de España, de Barcelona, que se establece en el Caribe colombiano y que tenía una manera de hacer la pintura un poco de carácter como informal y algo expresionista. ¿Informal qué quiere decir eso? Pues quiere decir que el modo de él acercarse a las figuras, a las formas, lo hacía de una forma como muy expresiva, como que quería sacar un impulso interior y que ese trazo interior quedara registrado allí como una especie como de anécdota. Entonces, me parece muy bueno que ancle, digamos, toda esta idea del arte en la tierra con pintores que venían como de la expresión, porque entonces ellos querían sacar esa pulsión interior para demostrar como una especie de paisaje, un nuevo paisaje que ya no era el paisaje academicista acostumbrado nosotros a verlo con las pinturas, por ejemplo, de Miguel Díaz Vargas, o de esta herencia como de los pintores de la sabana, sino que ahora es un nuevo paisaje como de lo interior, como de la expresión. Entonces, de repente vemos este trabajo tuyo, pues que no es un lienzo, definitivamente no estamos hablando de una pintura tradicional, no hay óleos, digamos, no hay pinceles, sino que lo que hay son frutos, lo que hay son semillas, lo que hay de repente es un poco de pigmento, de sal, no sé qué elemento es el que estás utilizando allí. ¿Podrías de repente aterrizarnos un poco acerca de los materiales que utilizas, por ejemplo, para hacer este tipo de trabajos? Sí, entonces, siguiendo con la visión comparativa, fíjate que uno cambia de tecnología, no es el caballete, no es el óleo, que fue un cambio tecnológico propio del Renacimiento. Eh, y aquí hay, hay un juego en el que el cuerpo quiere ser la obra porque los elementos gráficos son construidos conversando, bailando, cantando y contextualizando históricamente. Entonces, este lugar es la vereda Belandia del municipio de Saboyá, exactamente ahí estábamos, así como la canción. Es un lugar dedicado a la meditación de unas personas que se dedican a la meditación y tienen un espacio
los conocí, tuvimos la oportunidad de compartir, les dije, aquí hay que hacer una obra, y una obra para el espíritu, como aportando a eso, ellos lo llaman allá Escuela del Alma. Entonces, se hizo la obra, que hace parte de un ciclo de trabajos de obra-ofrenda que vengo realizando así como con cierta constancia desde 2007 tal vez, y utiliza maíz, chuguas, cubios, papas, arracacha, sal marina, además de elementos, como te digo, corporales, del canto y del invitar, el invitar colectivo a que yo propongo una guía gráfica y la gente toma con su mano los elementos y pone intención a través del elemento gráfico armando la obra. O sea, es un trabajo colectivo, por lo menos en su definición, en su parte final. Bueno, maestro, entonces si eso Tenemos una trabaja, fotografía, ¿no? O sea, de todas maneras es un uso de la tecnología en el que hacemos video y fotografía, porque es la señal de lo que fue, porque esto ya no existe. eso le iba a preguntar, de estas obras que nos estás presentando, entonces digamos que es como una especie de resultado de una acción, podríamos llamarle una acción plástica ritual, en la cual se hace como una especie de pagamento a la Sí, tierra sí, por unos favores que se van a recibir o unas protecciones que se van a recibir o de repente por un saneamiento de las cosas que de repente no están tan armónicas con relación al medio ambiente o al hecho de que los humanos arrasamos sin darle nada a cambio a la tierra, digamos, ¿sí? Entonces yo entiendo este tipo de obras, las entiendo como más bien como unas acciones rituales, sagradas rituales, en las cuales el arte y la tecnología, digámoslo así, están siendo como un soporte, el soporte de creación. ¿Para qué? Para que otras personas, diferente al artista, que el creador, digámoslo así, el demiurgo, digamos, se conecta como con una especie de emisión que viene desde el exterior. Ya, digamos, esa visión del artista demiurgo se desplaza y ya no aparece el artista como tal, sino que aparece más bien es una especie de conector. En este sí, caso, el maestro Martín Roa hace las veces como de medium o como de chamán, digámoslo así, sí. o como un sensei que está como orientando un viaje y ese viaje curativo de saneamiento de otras personas que además participan como co-creadores, es decir, las personas no están instrumentalizadas en el sentido de que, bueno, usted me da el favor, usted es el que me pone aquí los cuyos, usted me pone aquí las habas, usted me pone aquí la sal, no, sino que cada uno va como sintiendo una energía y una especie como de compartir ese estado, como de, digámoslo así, como de sinergia colectiva, ¿cierto, maestro? Sí, es así. Entonces, digamos que uno podría poner una idea así de que es un arte ritual, pero a veces podríamos también decir que el arte permitió o es el instrumento de de una conversación múltiple de la gente, las personas que estaban allí en su trabajo personal, como te digo, es un espacio de meditación, eh, de la historia, el contexto histórico, qué es Boyacá, qué es esa montaña, qué son esos valles. Por ejemplo, estamos en plena parte andina, digamos, de cundiboyacense, la altiplanicie cundiboyacense, y ya en esta zona no hay maíz, no siembran maíz. Entonces yo traigo el maíz como diciendo, no, pues soy como llevando leña al monte, pero no es así. Toda la vereda no siembra maíz. ¿Eso qué significa? Cuando históricamente estos pueblos,
han vivido, se han definido con una relación, por ejemplo, con el maíz y con los tubérculos andinos, pero ya no hay una relación con la agricultura de manera tan profunda, tan íntima. Entonces, empezamos a mirar elementos históricos actuales, o sea, que cómo estamos, qué está sucediendo. La discusión sobre el río, aquí hay un río que va a la Mesa de los Santos, ¿no? Que desemboca ya en el Chicamocha y absolutamente contaminado, ¿sí? Entonces empezamos a, a través de las semillas, con todo lo que implica la idea de semilla, de siembra y crianza, en un acto de cariño, de construir un elemento que tenga belleza, que tenga dulzura, eh, vehiculando esas discusiones y ese tipo de reflexiones de cómo llegamos a estar, cómo estamos, cómo queremos estar. Es decir, cuando hablamos de la ancestralidad, o por lo menos como yo la entiendo, no es cómo éramos, ¿cierto? No es la cita antigua ya a la gran huaca, a la gran historia antigua indígena o aborigen, sino es cómo debemos ser hoy con los nacimientos de agua, cómo debemos ser con las rocas, con las montañas, con nuestros valles, cómo debemos ser con el otro, ¿sí? Es la Maestro, unión. maestro, pues sí, es una actitud muy mística también, como yo lo decía un poco, es sagrada en ese sentido, porque establece como unos enlaces que son más allá como de lo humano, ¿sí? Yo te quería preguntarle algo acerca como de las figuras, porque hemos visto, por ejemplo, en la figura anterior, Sí, acá vemos algunas figuras todas señaladas con el cursor que remiten como a unos iconos muy indígenas, ¿cierto? sí, sí. En el texto yo no sé si usted se ofendió con el texto que yo le escribí porque nunca me dijo nada. Yo creo que sí, yo creo que usted se ofendió, porque yo No, no, decía no. porque yo decía, que yo decía que estos iconos eran como del indio, ¿sí? Como el indio, así, no el indígena, sino como del indio, ¿sí? Como Sí, del mundo del indio. Y luego me sorprende también ver estas figuras que parecen más como dragones, sí, como una especie como de animales mitológicos. ¿Podrían sí. contarnos un poco acerca de eso? Claro. Bueno, hasta que tenemos acá, esta es como la cabecita de un elemento, como un dragón, sí. Es una cita de varios contextos mitológicos de diferentes pueblos, es decir, pero es común el elemento. Habla lo voy a decir en idioma, el Sabalabali en lenguaje llanero, o Querosonpoto en lenguaje del Cauca, eh, habla del arco iris o aro iris, porque el arco es el que vemos, pero el aro es el que se forma. Es decir, que hay una idea de que hay arco arriba y arco abajo, porque él es un conector de mundos en términos de espiritualidad y territorio y de tiempos, con una función ambiental. El aro iris, la lluvia, el granizo, la helada, son entonces visualizados como gente del agua, formas o manifestaciones de la gente agua, entendía el agua como una gran madre, una gran señora, sí, una gran madre, en términos muy gente. Eh, y el personaje particularmente tiene sus cachitos, sus barbas, etcétera. Habla en esa relación del aro iris, del viento, pero que en las mitologías dicen la cabeza del arco iris, él tiene doble cabeza, fíjate, que aún todavía se tiene esa idea que uno lo ve en la arqueología desde hace 3.000 años. El personaje bicéfalo serpentiforme, que a veces cruza las aguas o los mares o el aire, la atmósfera. Y se supone que ese personaje tiene cachos, entonces vinculado también al ganado, o sea, integra también la idea que vendría después para nosotros en el siglo XVI como el ganado, ¿sí?
pero la idea del ganado para la visión ancestral de los pueblos aborígenes es muy vinculada también, porque todos estos tipos de animales, esos cuadrúpedos, son hijos de la montaña y del agua, de las lagunas. O sea, hay una relación entre el agua y la tierra. Igualmente, en la imagen anterior, sí, hay una cita de la que allí, que hay allí. Ahí construimos, jugamos con un elemento asociado al subsuelo y al agua, o sea que esa gran espiral se refiere a la raíz del agua, a un gran caracol, digamos, visto mitológicamente, que emerge a la tierra, o sea, a la montaña, que es un poco como el elemento escalonado doble, a mundos abajo, mundos arriba, mundos del pasado, mundos del presente, mundos en potencia, en el espíritu. Bueno, maestro, entonces, qué pena interrumpirlo. Entonces, usted lo que nos quiere decir es que el ser humano es un ser que vive en la superficie. Sí, nosotros vivimos en la superficie y que estamos siendo como una especie de víctimas de una influencia, digámoslo así, de un mundo que es un mundo inferior. Un mundo inferior me refiero al mundo que está debajo y a un mundo, digámoslo así, superior en el sentido de que es un mundo atmosférico. Y el hombre está en la mitad. Entonces yo entiendo estas figuras, yo las entiendo también con su carácter acuoso. Es decir, hay una tendencia en estas composiciones a, digamos, a hacer evidente que el mito del Quetzalcóatl, ese Sí, mito de la serpiente emplumada y también, para las culturas mesoamericanas, pues también se aplicó en las culturas del sur. Y sí, ahora entiendo un poco mejor la relación entre el Quetzalcóatl y lo que tú nos estás comentando de una serpiente que es Aroiris, sí, que es la que conecta el mundo superior, es decir, lo atmosférico, al mundo ujú. inferior, que es el mundo como de la caverna, como de las cuevas, como donde viven como los espíritus. No sé si de repente en una conversación que tuvimos antes, tú me comentabas que, que el cielo de los indígenas estaba debajo de la tierra. Sí, hay referencias, digamos, hay varias instancias del alma que Sí. se conectan de manera diferente. Entonces, como decir, cuando el cuerpo muere, el cuerpo del individuo muere, queda su cadáver. Y en muchos lugares donde es posible, no en todos los lugares es posible, pero sigue siendo significante el cadáver. Por eso, cuando se habla de la huaca es, en idioma de origen, quechua, se refiere es como a un depósito donde hay conocimiento, donde hay conversación. Entonces, se vulgarizó después acá con esta cuestión del guaquero, ¿no? O sea, el saqueador de las tumbas. Pero el término lingüístico y el significado habla de el lugar donde habitaron los ancestros o el lugar donde habitan hoy los cuerpos de los ancestros, teniendo en cuenta de que la persona de alguna manera y su memoria, su sabiduría, aún está dentro de la tierra. Y esa un poco es la conexión con las semillas, la agricultura, por eso la agricultura es un homenaje a los muertos que nos han dejado las semillas y sus variedades. Además, no es cualquier tecnología, hablamos de que de unas 5 o 6 variedades de papas silvestres, los antiguos generaron 3.000 variedades, o sea, no es cualquier cosa. Sí, Maestro, hay una, no sé, una anotación que surge aquí en esta conversación frente a la idea de la muerte, porque bueno, usted toca la muerte como el tránsito hacia el depósito, digamos, el depósito del conocimiento. Cuando uno occidental ve este tipo de obras que son ordenaciones de lo natural, digámoslo así, ¿por qué? Porque pues la naturaleza, digamos, no hace este tipo de formas. Estas formas son humanas, humanoides, y son hechas
con ordenaciones de las mismas cosas que la naturaleza produce. Entonces, cuando uno ve como occidental este tipo de resultados, ahora sí viéndolos como una imagen, sin esa conexión tan profunda, inmediatamente uno tiene como en mente la idea de la tumba, ¿sí? Como la idea del arreglo floral, sí, como eso que acostumbramos nosotros a relacionar con la muerte. Y de repente asusta, y más en estos periodos de pandemia, ¿cierto? sí, ¿Cómo sería o sea, esa posibilidad tuya en el momento de hacerlo para luchar en contra de la idea de la muerte? Es decir, como tú estás diciéndonos, este tipo de obras son obras curativas, porque no solamente sí, se trata de hacer unos cantos, ni de bailar, ni de charlar, ni de pronto tomarse de repente una chicha, sino sí, que va un poco más allá, porque las personas que participan en estas ceremonias, pues debe cada uno tener un interés curativo, ¿sí? Es decir, yo tengo gripa o yo tengo una enfermedad más grave y yo haciendo esto de alguna manera mi organismo se va a articular otra vez, se va a equilibrar de tal forma de que se supere como en la crisis médica o no. sí. Eh, eh, Uno diría que el elemento gráfico, digamos, toda la construcción, por ejemplo, que está aquí en la imagen, puntualmente, eh, habría unos ejercicios al interior del ser de comprensión, ¿sí? De comprensión, y de hecho en esa oportunidad se dieron, porque las personas sueñan después que pasó esto, que miró esto, que yo miré que llegaron las personas y recogieron la ofrenda, un poco de cosas. O sea, se anima esa parte inconsciente, se estimula esa parte inconsciente y suceden elaboraciones eh, que a la mente le permiten ya al cuerpo hacer también su homeostasis, su nueva, digamos, su comprensión. Vamos, en el caso de la gripa que busca, la gripa es un ejercicio que hace el sistema inmune del cuerpo para volver a reconocerse con el ambiente que tiene, ¿sí? Uno viaja de un lado a otro, le da una gripa, dice, uy, me resfrié y tal, se le movieron los vientos. Efectivamente, usted está en un nuevo lugar y el sistema inmune necesita decir, bueno, ¿cómo estoy? Y empieza a hacer una serie de defensas nuevas para las nuevas condiciones. Eso significa a nivel inconsciente comprensión. Entonces, cuando hablamos de una manera de conversarle, por ejemplo, a la historia, a los muertos, es una manera de cuestionar y de hacerse partícipe y de buscar elementos de comprensión para esa, de reconciliación eventualmente para esa situación, ¿sí? En México aquí hay una expresión muy interesante que dice que no hay que regañar a los muertos. Entonces es como una conversación de decir por qué ha sucedido esto y en esa mirada reconciliadora habría la subida de defensas, el ejercicio de comprensión y de gratitud, de agradecimiento. En sanación hay dos polaridades, te quejas o agradeces. Frente a tu padre, te quejas o agradeces. ¿Sí? ¿Agradeces lo poco que te dieron o te quejas toda la vida por lo mucho que supuestamente te deben? Maestro, Entonces, maestro, qué pena interrumpirlo. Me gusta mucho como esa polaridad porque de repente nosotros somos mucho de queja, ¿sí? Nosotros claro, no somos tanto digamos, de agradecer, porque sentimos que no tenemos nada que agradecer, ¿sí? Primero, estamos tan yo pago alejados todo, perdón, ¿cierto? maestro, Yo ¿cómo? pago todo. ¿De qué? Ah, Gracias porque sí, yo pagué. yo no Sí, tengo por qué agradecer si yo ya pagué, ¿sí? sí, Somos, sí. somos muy prepagos en ese sentido. Exactamente. Maestro, ya que hablas de los muertos y hablas del Día de los Muertos y hablas de las Ajá, sí, tradiciones de los muertos, estamos en este momento muy cerca, si no es ya, al sí, Día de los Muertos, ¿sí? Creo que es hoy 29 o esta semana, digamos.
Sí, Es el momento para poder agradecer y poderles llevar ofrendas y llevarles comida. Pues en otras culturas se acostumbra a la conversación. Nosotros sí, somos muy de no hablar, ¿sí? sí, En ese no hablar, yo me acuerdo que esas historias que nos llegaban a nosotros acerca del significado simbólico de los elementos. Y sí, hay un elemento que a mí me parece que ha tenido una connotación bastante fuerte en nuestra cultura occidental, que es la sal. Sí, eh, la sal ha estado como presente como en muchas historias de la civilización. claro. La sal ha sido como sinónimo de curación, pero Ujú, también ha sido sinónimo de como de exterminación, en el sentido sí, de que con la sal digamos, se borra cualquier tipo de nuevas infecciones, sí, se sala la comida para que se preserve la comida. La sal es parte, digamos, de nuestra condición también pues no sé, como de humanos, como de seres sensibles. ¿Cómo la manejan esa sal marina? ¿Por qué? ¿Cómo la manejan en este sentido? Además de lo gráfico, porque fíjate que a nivel gráfico pues funciona como línea, funciona como digamos un pigmento. sí. La sal es un conector muy interesante porque tiene que ver con los resonadores del cuerpo. Hablamos de que hay sal en las lágrimas, lo que implicaría cuando lloramos, o de alegría, o de tristeza, de dolor, de algún elemento, habla de la vida y el ojo se expresa con sal. En los riñones también habita un poco la sal, ¿cierto? Y toda la relación urinaria, ¿no? O sea, hay sales y urea y todos estos elementos salinos que el cuerpo tiene que tener un balance. Si no hay sal, hay enfermedad; si hay exceso de sal, hay intoxicación. Y es un elemento de equilibrio con nuestros referentes. Los riñones están muy relacionados con nuestros padres, con la liquidez, justamente. Y la sal marina hablaría también de la esencia que sale del agua del mar. Digamos, sería una de las esencias posibles del mar, es específicamente la sal. Digamos, el distintivo del mar es el agua salada. Eh, y que el mar se entiende como origen, ¿sí? Entonces también hay una implicación de profundo, adentro y antiguo, ¿sí? Eh, hoy, digamos, en nuestro mundo, sí, nuestro mundo actual, incluso las personas más humildes no tienen ningún problema en conseguir la sal, pero esto es bastante reciente. O sea, el salario en la época romana era un valor tremendo, era pago el salario, o sea, era el pago, En sal. eh, porque era muy costoso, muy difícil de conseguir. Eh, Aquí en los territorios americanos también era muy difícil. Entonces, cacicazgos como los de la zona cundiboyacense se enriquecieron por el comercio con otros pueblos porque tenían las minas de sal. En Restrepo Meta, por ejemplo, hay una mina, aquí las de Nemocón, En pipa. Zipaquirá, hay varias. La sal era muy escasa, entonces las rutas antiguas estaban estimuladas por la necesidad de la sal. Y estamos hablando de que personas venían a pie desde el Guainía a traer sal. Por plumas, por yopo, por elementos, diversos elementos. Eran Eh, también como unas especies de coleccionistas de piezas, porque se han encontrado en tumbas mesoamericanas, se han encontrado objetos quimbayas. Es decir, sí, ellos también tenían una especie de apreciación estética de las claro, cosas que hacían los demás pueblos. Maestro, aquí nosotros en Pereira, más exactamente en la Universidad Tecnológica de Pereira, en la parte de atrás de la Facultad de Artes, pues como todos los compañeros lo saben,
es una zona arqueológica muy importante Ujú. de los quimbayoides. Tan Ya. importante es que en la parte de abajo, pues por ahí pasa un río que se llama el río Consotá o Consota. No, todavía no se ponen de acuerdo si tiene tilde o no tiene tilde estos eruditos de la historia. Pero Ya. digamos que en el río Consotá los indígenas extraían sal. Y de Ujú. hecho, yo he hecho expediciones con estudiantes, he hecho algunas expediciones bajando por detrás de la malla de la Universidad Tecnológica. Hay un caminito que conduce exactamente a donde estaba el punto de extracción de los indígenas. Eso se llama, se conoce como el Salado de Consotá. Y Ujú. ese salado después fue colonizado también pues, por los efectos de la conquista. Y en este momento se encuentran ruinas de lo que fue esas construcciones coloniales de extracción de la Ujú. sal. Bueno, Sí. y de allí pues hay una intención de nuestros directivos de la universidad de construir un museo en el Salado de Consotá, otro en la parte de atrás de la Facultad de Artes, y de ahí para allá construir como 8 museos más que hacen la ruta del Salado de Consotá hasta el Cerro de Canceles, que va quedando en la parte, digamos, superior de lo que es actualmente la circunvalar, ¿sí? Por donde está una compañía de aguas. Entonces, con todo esto, maestro, como para también comentarle esta fotografía que estamos viendo, en donde hay dos aspectos que me parecen claves, ¿sí? Primer aspecto, hay una especie de potencia con el hecho de colocarse cosas uno en la cabeza, ¿sí? Yo reconozco que aquel que se pone cosas en la cabeza es porque tiene que decir algo, ¿sí? Así se ponga usted una cachucha, usted está diciendo algo, colocándose algo en la cabeza, ¿sí? Y entre más cosas tiene usted que decir, pues más alto es como como la superficie que sobresale, ¿sí? Por eso es que encontramos que en el Vaticano pues hay una especie de guerra de báculos o no sé cómo se llamarán. Y así encontramos en todas las culturas hindú también encontramos que hay una tendencia a colocarse cosas en la cabeza y los indígenas también se ponían sus penachos. Acá Sí. usted también está haciendo lo suyo. No sé si sea por equivocación o que de pronto no pudo bajarse ese penacho, pero maestro, a mí me parece que hay una clara indicación de que hay un poder en el objeto que está usted utilizando ahí. Esa sería como la primera cuestión que me parece relevante en esta fotografía. Y la segunda es la orientación. Es decir, esta fotografía nos está hablando de alguien que está haciendo las veces como una cartografía estelar o anímica o no sé, o espiritual de conexión. Es decir, hay una especie de dirección más allá de lo físico para poder estar como en sintonía geográfica o geométrica con las cosas que está colocando en el land art, digámoslo así. Sí. Sí, bueno, sí, el gorro ha sido parte de ese mismo caminar. El significado, digamos, de la forma, esta forma, eh, son los apucs, ¿sí? Son las montañas, los nevados, eh, digamos, en términos ceremoniales, los nevados son los maestros de la meditación, son los maestros de la brisa y padres del agua, ¿sí? Entonces, estos ejercicios de agradecimiento al agua, ¿sí? De agradecimiento a la tierra, agradecimiento a las semillas, es una conversación con los sapos, ¿sí? Con esos puntos claves del sistema de sitios sagrados. Eh, muchos elementos, ¿cómo se llama? La faja que uno utiliza, todo esto, digamos, El todo chumbe, por una razón, sí, es así. Eh, y justamente hay una orientación. El elemento gráfico en general como sello tiene su norte, por supuesto, está orientado norte, oriente, occidente. Ahí justamente estoy mirando hacia el norte, estoy sentado hacia el norte, pero hablando
decir, el río corre hacia el norte, pero ahí está al ladito, estoy mirando hacia el río, estamos entregando una serie de excusas y de llamado también al agua por la sensibilidad, que la gente se conduela por el agua y bueno, pues hay que cambiar las tecnologías de producción de manera urgente, eso no tiene discusión de que no se puede y se tiene que hacer, y hay que hacerlo de manera urgente. Eh, ese cambio, porque además ya se puede y ya se sabe cómo. Entonces, es un llamado, allí es en términos de direcciones de pasado, presente y futuro, desde el centro del ser, como es un empoderamiento, digamos, a nombre del dolor colectivo, también el dolor con la tierra debe ser expresado allí de manera, ahí está, orientado, sí, justamente, tanto el sello como la persona, estoy yo, pero hay otra persona acá a este lado y otros dos allá arriba, en las cuatro direcciones, eh, pidiendo por esa sensibilidad con el agua, especialmente con el agua y la tierra, ¿no? En los suelos. La urgencia de que nos volvamos a sentir tierra. Maestro, hay pues esto es como una anécdota también como de carácter un poco jocosa porque, bueno, de todas maneras, yo lo conozco a usted como estudiante, lo conocí siendo estudiante de la Universidad Nacional en Bogotá. Usted era un estudiante de artes plásticas, de bellas artes, decían, ¿cierto? Sí. Así reza nuestro título, bellas Sí, artes. Ahora ya, digamos, ahora ya no sabemos qué es eso, pero sí. dígame, maestro. Entonces, yo lo conocí a usted siendo estudiante de artes, pero desde siempre su interés había sido como por buscar no tanto esas bellas artes, ¿sí? Las musas que aparecen en los museos, Sí. sino que su interés siempre había sido como por, por los viajes ancestrales, por los puntos de inflexión antropológica, Ujú. como por todas esas gráficas que aparecían en las piedras del altiplano cundiboyacense, donde nosotros hicimos también algunas incursiones. Yo me acuerdo con usted que nos íbamos con un bocadillo de hoja y una bolsa de leche y nos metíamos una semana en medio de todos esos caminos del Tequendama 1, Tequendama 2, Tequendamita Sí. 2, hasta llegar hasta el Tequendama, solamente por el placer de decir, acabé de encontrar, o sea, nosotros sí nos creíamos como unas especies de exploradores, cortapalos, boy Sí. scouts de la Nacho, nos creíamos, o sea, nosotros sí nos creíamos como buscando las huellas de los antiguos astronautas, dicen ahora por la televisión, ¿cierto? Es decir, en todas esas incursiones, ¿a usted no se le ha pasado por la mente esa barbaridad de querer decir que las cosas maravillosas de nuestros antepasados han sido influencia de pronto de civilizaciones alienígenas? Porque claro, uno pensaría que ahora se acaban de descubrir unos petroglifos impresionantes y uno diría, pero esa desconexión que nosotros tenemos como occidentales frente al significado de esas cosas pintadas ahí. Hay muchas teorías, ¿no? Una teoría dice, por ejemplo, que esos petroglifos y esas pinturas en las piedras en realidad eran como unas especies de tableros que había sabido utilizar San Pablo en sus interminables viajes. ¿Se acuerdan ustedes que San Pablo, el apóstol de Jesucristo, pues se reconoce porque él era un trotamundos? Ujú. Y yo creo que, digamos, hizo toda una globalización en Europa, la globalización de San Pablo, y yo creo que cogió un barco por ahí raro y se vino también a América Latina, o América, toda América, Sí. y llegó, pues muy anciano, llegó muy canoso, llegó muy barbado y vestido de blanco, y pues así mismo es Bachué, ¿sí? Bachué se representa como un viejito que tenía barbas blancas. ¿Se acuerdan ustedes que nuestros aborígenes eran más bien lampiños? Entonces, ¿usted qué cree de esas teorías? ¿Están locos de remate? ¿Hay verdad en ellas?
¿por qué esa desconexión que tenemos nosotros frente a esos iconos, a esas imágenes? Sí, justamente hay una genealogía que al parecer está interrumpida. Yo tengo mis dudas, digamos, a partir de la experiencia, pero hay unos linajes que han sido interrumpidos. ¿En qué sentido? En que no hemos recibido la historia o las versiones de la historia directamente de la palabra de los ancestros, aborígenes, diversa, además, multicultural. O sea, hoy las constituciones arañan un poco la idea de la multiculturalidad. De Bolivia, por ejemplo, tiene ya una declaración abierta, que esto es una república multicultural. Eh, la multiculturalidad es una condición propia del mundo amerindio. O sea, yo no sé si tú recuerdas el mapa de Urbina, cuántos pueblos nombraba, era impresionante. O uno podría decir hoy, en el Baupés se hablan como 25 lenguas en un departamento, etcétera. Entonces, las versiones de la historia las hemos perdido y solamente nos están quedando o estamos investigando unas. Por ejemplo, las versiones etnográficas o las versiones de los cronistas, ¿sí? Que ya son hispanos. Eh, pero hay muchas maneras de acercarse a la historia. La arqueología, por ejemplo, nos abre una puerta maravillosa porque ya la arqueología no es arqueología de investigar objetos y datar objetos, de exhumar y datar objetos, sino que es una multidisciplina que le echa mano a la lingüística, a la historia, bueno, una gran cantidad de elementos y puede construir una versión o unas versiones posibles del pasado. Estas ideas a veces de que estos elementos vienen de contacto, eso, alienígena, extraterrestre y tal. Yo tengo mis reservas porque es que la experiencia con el mundo ancestral, digamos, que he estado compartiendo en la zona sur, en el Putumayo, en el Meta, en los Andes centrales, en la zona de Cusco, me dicen, pero Cusco es como, no, hay una ancestralidad y hay una cosa tan viva, que es tan rica y se explica tanto por sí misma, por sus propios procesos, que si uno conociera, digamos, si comúnmente conociéramos más sobre lo que es, sobre cómo vivir en nuestro territorio, que tiene múltiples climas, desiertos, nevados, selvas, tipos de selva. O sea, esto es tan diverso que para entenderlo se necesita una mente verdaderamente amplia y adaptativa. Y asimismo, las mitologías están expresando esas estrategias de saber vivir. Allá en causa, y dicen los quechuas, ¿no? El vivir, el suma causa, el vivir buenamente, vivir bellamente, la reciprocidad y la funcionalidad, o sea, lo correcto del vivir. Entonces, esa idea es una idea de dialogar con la historia y el territorio permanente, dinámicamente, y si conociéramos un poco más, si nos adentramos un poco en esa manera de conversar con las estrellas, con los ciclos climáticos, etcétera, no tendríamos que echar mano de teorías tan coloniales, ¿sí? Siempre alguien que viene de afuera y dice cómo debe ser. La idea, por ejemplo, de Bacho es muy interesante porque Bacho llega en un cuadrúpedo, pero pues aquí hay cuadrúpedos, o sea, están las llamas, y sabemos que los idiomas del altiplano están plenamente conectados con los quechua, el aymara y el uropuquina, o sea, que son áreas o sea, son unos 6.000 kilómetros de aquí a allá, más o menos, pero ahí hay la conexión, o sea, las personas sí podían caminar y caminaban mucho. Entonces, no solamente caminaban llevando la sal, caminaban llevando su historia, sus semillas, sus tecnologías y sus maneras de. Entonces,
de un día para otro, digamos en términos de tiempo, el maíz. El maíz es un pasto que de repente empiezan a domesticarlo y es un trabajo que no recuerdo ahorita la fecha, pero es muy antiguo, es más o menos a 5000 antes de Cristo, se empieza. Y muy rápidamente pasa de México hasta el sur del continente y hasta el norte. Y la gran mayoría de cosas que comemos, incluso había arroz en el Amazonas, pero elementos como el tabaco, la yuca, el camote, que bueno, allá en Santander o todavía en algunas zonas se usa mucho el camote, en Ecuador, Perú se usa mucho. Eh, Hay una las frutas, la mayoría son amazónicas. Muy rápidamente empezaron a llegar y a ser utilizadas. Yo digo que no es que el hombre haya domesticado la naturaleza y generado la agricultura. Yo creo que los frutales fueron los que nos domesticaron a los seres humanos y por eso debemos agradecer. O sea, ellos nos utilizan para que nosotros los reproduzcamos. Entonces, eh, ver la historia, digamos, de un continente que estuvo aislado, uno podría decir, es una isla continental que fue América, que se mantuvo con una tecnología de piedra. Eh, Su cultura es tan rica, tan compleja y tan creativa, pero y tan antigua, que uno, digamos, cuando tú miras un poco de esa historia, de cómo se formaron los pueblos de la costa peruana en semejante desierto tan terrible, ya tú no te atreves después a hablar de extraterrestres, tú te arrodillas y agradeces a los ancestros. Es decir, Sí, gracias. maestro, bueno, sí, muy buena la aclaración, porque de todas formas hay mucha especulación frente a lo que los hombres pueden o no pueden hacer. Y yo creo que decir que las pirámides de Egipto, que las pirámides egipcias, que las pirámides mesoamericanas fueron hechas por extraterrestres es una injusticia con lo que Sí. los seres humanos podemos hacer, ¿sí? Y lo que hemos hecho durante, bueno, durante muchos siglos. Maestro, Ahora, una última, sí, dígame. fíjate, Oscar, ¿cómo fueron hechas? Con la minga. Es que es complejo, porque millones y millones y millones de ladrillos construyeron todas las centenares de ciudades, son centenares de ciudades en la costa peruana. O sea, ¿eso cómo se hace? Con minga, es decir, con trabajo colectivo y asociado y coordinado, que es lo que no hemos logrado como sociedad. Sí, cuando se hacen las mingas, lo que sale es como toda esa fracción reaccionaria horrible de lo que somos nosotros políticamente y termina convirtiéndose simplemente es como en una chusma que viene a interrumpir nuestro estado de bienestar, ¿sí? Sí, Pero hay que recuperar la minga. Yo también estoy muy, digamos, muy comprometido con el trabajo colaborativo. Yo no le llamo minga porque también en esta zona ha habido como una especie de abuso del término. sí, Entonces, muchos indígenas, muchos artistas que digamos que añoran el ser indígenas o añoran conectarse con ciertas tradiciones indígenas, pues hacen uso de la minga de una forma inclusive hasta irresponsable. Entonces la minga se convierte es como en la junta para poder hacer algo, pero esa junta de repente no está sino mediada por un interés muy práctico y no una cosa más trascendental como la que tú nos estás proponiendo acá. Maestro, por último, pues ya se está acercando como la hora, dijimos que era una hora, ¿cierto? Una hora para poder también abrir el espacio para algunas preguntas de los compañeros. Pero quería formularle como una inquietud que me surge al ver tu trabajo, una inquietud ya hablando desde un ojo de pintor, ¿sí? Que es el mío, yo soy pintor. Eh, y yo sé que pues tú pasaste por una escuela de artes y que a fin de cuentas pues a ti te interesa la pintura, ¿sí? Yo creo, ¿sí? Yo ahí creo. todavía. Debe haber algún rezago de eso, ¿sí? Entonces, o por lo menos yo siento que mi rezago ha sido como muy, muy evidente. Uno siempre se está traicionando. Para mí el hecho de ser artista
es también el hecho de ser traidor, que uno es traidor en el momento que cambia de opinión por algo, ¿sí? Usted ya está traicionando algo. Y nosotros como artistas cambiamos de opinión cada segundo, ¿sí? Y además somos perfectamente contradictorios. Eso es otra cosa que tampoco ha quedado muy claro en el ser artista, ¿no? Si usted es artista porque usted es contradictorio. Y en este caso, pues, maestro, quería preguntarle por lo estético. Es decir, sus trabajos, ¿usted cuida, usted cuida como una especie de elaboración estética o no? ¿O simplemente no aplica ninguna estética occidental a su trabajo? Sí, hay una jerarquía que yo lo entendería como que termina o que busca cierto equilibrio estético. Eh, Hay una orientación en el territorio que debe tener el sello. Es decir, ese elemento, como te digo, tiene una arriba, abajo, una complementariedad, unas polaridades, unos elementos de equilibrio. En lo visual, cuando, por ejemplo, allí tenemos este elemento que está allí en pantalla, ahí arriba, abajo, al lado y al otro, que ya ahí se habla de, implica ciertos elementos mitológicos, pero también un equilibrio de los sabores, porque estamos hablando de la canela, un poco dulce, de la miel, de la sal, del ají, del maíz. O sea, una serie de sabores o de potencial de sabores, de colores. Tenemos el maíz blanco, la racacha amarilla, las frutas con sus aromas, eh, las legumbres, ¿no? Frijoles negros, frijoles, ¿sí? Ellos pintan, ¿sí? Y esta idea de cada uno, su pintura, su color, su sabor, habla de una idea también mitológica que es de las ánimas de las semillas, que se considera que las semillas, que todas las comidas, o sea, que todo lo que se cultiva tiene ánima, ¿sí? Y ánima es también vista como gente. Eh, entonces, hay una idea en términos de lo seco, como el maíz, y lo húmedo, como los tubérculos, que también implica una relación con la tierra y una condición ambiental del ciclo anual, ¿sí? Es decir, de hecho, el maíz se da en lo seco, en terrenos más secos, se da en la selva, pero de la tierra debe estar en seco, o debe estar drenada. Los tubérculos, principalmente adentro, contactan con la tierra. Entonces hay un adentro, afuera, arriba, o sea, hay una serie de polaridades que estarían hablando, digamos, traducidas en la imagen, como dentro de una categoría muy estética, o de juego de complementariedades, ¿no? Entonces, digamos que sí hay una intención estética en la ubicación, en la construcción del sello, en lo interno de cada elemento y en su relación con el paisaje donde va a estar puesto, ¿sí? Miramos a una montaña, o estamos mirando hacia un valle, o estamos mirando hacia un cementerio, como digamos cuando hemos hecho ofrendas en la zona de San Agustín, etcétera. Entonces, digamos que hay un criterio que yo considero estético, eh, dentro de la lógica del paisaje en el que va a jugar el elemento y el elemento histórico que debe también mover, ¿sí? Ah, bueno, maestro, pues muchas gracias. Surgen muchas dudas, ¿no? Muchas dudas, muchos interrogantes, también muchas aclaraciones frente a lo que es entender la imagen de esa forma, como usted nos la ha venido explicando, y no entender la forma simplemente por la imagen que fría, digamos, de una fotografía que a veces esos registros, pues no podemos nosotros acercarnos a la experiencia del olor o a la experiencia del sabor o a la experiencia del hacer, porque en realidad estas obras de Lanart, que son ritualistas, digo yo, que son sacramentales o que son curativas, pues en realidad son importantes es hacerlas, poderse hacer,
no es tanto por el producto, como quedó o no quedó la forma, o si es efímera o no es efímera. Es más interesante, como decía Esther Ferrer, aquella artista del performance español, que a ella le interesaba el arte hacerlo, ¿sí? No le interesaba el arte el resultado. Y es que nosotros como occidentales somos muy dados a los resultados y nos olvidamos que lo importante del arte es el hacer. Pues compañeros, quería comentarles también que es el momento de hacer las preguntas puntuales. Sería muy bueno que, que pudieran ustedes también intervenir en esta conversación y si tienen algún punto de vista, alguna inquietud, se la podamos formular al maestro. Voy a dejar de compartir un momentico para poder vernos, para, para que de todas maneras aquí pues tenemos la presencia del maestro y aprovechemos que está con nosotros para algún tipo de pregunta. Bueno, Bueno, ahí en el aparece el arte ritual, bueno, ya hablamos un poco, ¿no? De esa parte. hablamos un poquito, tocamos muchos temas, surgen más temas, indudablemente, porque pues yo tengo para ellos la presentación de como de dos archivos. Un archivo es un audio del señor Jorge Juanes, que como todos sabemos, porque Jorge Juanes es un gran teórico mexicano que hizo unos programas radiales y en esos programas radiales pues está hablando, en uno de ellos habla sobre el lanar, ¿sí? Y para mí me sirvió a escucharlo cuando lo escuché en su momento y me motivó mucho. Eh, digamos, mi práctica artística siempre como que le ha coqueteado a las ordenaciones, ¿sí? Pero en el caso tuyo, maestro Martín, pues esas ordenaciones están como a caballo entre arte y medicina. Sí, Entonces yo sé que tú pues tienes, digamos, tienes mucho respeto, mucha credibilidad en el mundo de lo médico ancestral, ¿sí? Porque has logrado como articular como todos estos anclajes plásticos, anclajes antropológicos, de ordenaciones, digamos, de cualidades de los objetos dentro de un escenario entregado pues a algo muy loable, que es la transformación, que posiblemente, sobre todo en el arte del siglo XX, pues casi todas las prácticas artísticas pues se dirigen a muchas cosas menos a ese entendimiento y menos a esos cambios trascendentales. Nosotros estamos más enfocados si aparecemos o no aparecemos en el catálogo, sí, o si vendemos o no vendemos el cacharro, pero sí, no estamos interesados como que vamos a hacer un arte implicado como en un sentido de transformación de mundo. Y en ese orden de ideas, pues sí me parece que lo que tú estás planteando, pues además de ser muy curioso, muy raro, digamos, dentro del escenario de la plástica colombiana, porque cuando se han acercado los performancistas a este tipo de ordenaciones, pues hemos tenido experiencias como, por ejemplo, pues todo ese performance de Arjona, de María Teresa Encapié antes, de Rosenberg Sandoval, que pues ese, entre todos es más peligroso. Edison Quiñones también, pretenden transformar y criticar un estado social político, económico de un país. Bueno, maestro, pues yo ya he entendido algo de la virtualidad, que es que cuando no hay participación es porque todo quedó claro, ¿sí? Entonces, pues nada, maestro, desearle. yo cerraría diciendo como un mensaje también para los estudiantes que están pensándose los elementos visuales. Eh, hemos entonces, hablando del pasado, pues venimos de unas visiones a veces centradas en la persona, en la personalidad, en el autor. Entonces, muchos de estos elementos aparecen en mi trabajo
porque en la visión ancestral y lo que yo aprendí y he vivido en mi propio trabajo y en mi propia experiencia es que los espíritus hablan gráficamente. Y espíritus es el agua, espíritus son los muertos, espíritu es la historia, espíritus son las semillas. Todo tiene espíritu y conversa. Es decir, es espíritu porque cada elemento es digno o no digno, sino que le es inherente la comunicación. Y su comunicación es corporal, visual, de muchas maneras, ¿sí? Onírica, muchas veces en el sueño aparecen los elementos gráficos. Entonces, no es una tradición, digamos que hay un elemento de multicultural allí porque no parto de una visión logofonética del elemento gráfico, sino desde una funcionalidad comunicativa histórica del elemento gráfico. Por eso digo, los espíritus hablan gráficamente, ¿sí? Y nos sirven, digamos, cuando entramos en la acción de la obra, no es para decir, allí está Martín bailando, o allí está Martín representando un elemento ancestral. No es él, sino es digamos, es un llamado para que veamos de qué hacemos parte, no el que toma parte, no el que toma personalidad, sino de la parte que hacemos, de la pequeña parte que somos de algo más grande, ¿sí? Es decir, Somos, algo somos, mucho más grande. Somos parte, un pequeño sello dentro de un gran sello. sí, muy importante, maestro, esa imagen metafórica, alegórica que nos compartes de hacer parte, porque muchas veces nosotros creemos que somos la totalidad y Yo, sí, y además de ser la totalidad somos indispensables. Resulta que nadie aquí es indispensable y que todos estamos trabajando es para una construcción colectiva. sí. Esa es como la metáfora o sí, la conclusión que podemos sacar de esta charla, maestro, agradeciéndole entonces su espacio, su tiempo. Yo sé que usted es una persona muy ocupada, ¿sí? Y bueno, maestro, pues ya nos despedimos y deseándole pues muchos éxitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la invitación y bueno, espero que les aporte, que los anime a caminar este territorio con ojos de la historia presente, pasada y por venir. Sí, Muchas gracias, maestro. sí, sí, claro que sí. Hasta luego. Vale, maestro, hasta luego.